Feliz día a todos, bienvenidos a mi programa Cultural with Cari y el día de hoy tenemos a nuestra invitada especial Violeta. Violeta es de Perú, así que le vamos a pedir que se presente. Bienvenida Violeta, ¿cómo estás? Gracias, Karina, por la invitación. Bueno, yo soy Violeta Seijas, vengo de Perú, vivo ya más de 20 años en Holanda. En este momento tengo mi consultorio de coaching hace 3 años y hice un career switch, un cambio de carrera de 20 años en el área de finanzas y me dedico ahora full time a mi consultorio con mucha motivación y desempeño y alegría. Y cuéntanos un poco más acerca de este proyecto de coaching, de cómo surgió y hacia qué tipo de personas te estás dedicando. ¿Cuál es el objetivo de este coaching para las personas que vienen llegando, por ejemplo, a Holanda? Sí, mira, por curiosidades de la vida, encuentro gente que trabajo con personas que, sobre todo españoles, hispanohablantes, que vienen a Holanda y el choque cultural es a veces muy fuerte, ¿no? Entonces los apoyo en el tema emocional porque si bien Holanda es un país rico, ofrece muchas posibilidades económicas, pero asimismo el país es un país un poco fuerte a nivel cultural. La cultura holandesa es una cultura que se caracteriza porque los holandeses son directos, son muy sinceros, muy diferentes que los latinoamericanos y que los españoles. Entonces eso choca mucho, ¿no? A una persona que viene del exterior, no sabe el idioma, no sabe las culturas. Entonces yo los ayudo, los guío en este proceso para adaptarse y sobre todo para sentirse seguros en su estancia en Holanda y ayudarlos a que puedan seguir más tiempo en este país gozando de los beneficios económicos que significa trabajar en un país como Holanda. Digamos que de alguna manera, pues has estado como trabajando para guiar a las personas, como ir de la mano con la persona que recién viene llegando, para poder ofrecerle más seguridad en su camino. O sea, sabemos que cuando recién llegamos a un país o cuando emigramos, pues nos encontramos no solo con la lengua, con la cultura, sino también el tema de las emociones, ¿no? Que se vuelve un choque tan diferente también. Mucha gente me dice a mí que los holandeses son más fríos y los latinos pues somos más cálidos, más de mucho servicio con, por ejemplo, en atención al cliente, qué quiere, qué desea la otra persona, y aquí pues no. Y ese choque, ¿cómo lo viven, cómo lo procesan estas personas? Y cuando tú les ayudas en estos factores, ¿qué determina si esa persona va a funcionar bien o no? O sea, ¿qué es lo que tú crees que es determinante para que funcione bien o no esta persona? Lo más importante es que la persona esté abierta a aprender. Cuando la persona, y bueno, ya el primer paso al llamarme, ¿no? A hacer una cita, al abrirse la persona a aprender y sobre todo a ver de dónde... ¿Qué realmente le está generando el problema de adaptación? Muchas veces se presenta un caso de que se sienten inseguros, sobre todo por el idioma, ¿no? Entonces les genera una situación de inseguridad, lo que después se convierte en un estrés. Entonces yo les ayudo a identificar de dónde viene ese sentimiento de inseguridad y voy a la raíz. Yo creo fielmente en mi método, mi técnica es qué es lo que nos ha pasado en nuestra niñez que ha generado un sentimiento de inseguridad y que nos está arrastrando en esta vida profesional en este país. Mire que hay algo que tú mencionas, eso de la niñez, ¿no? Y me he dado cuenta, por ejemplo, que muchas personas llegan quizás con estos sentimientos a otros países, ¿no? En este caso Holanda, ¿no? Y aquí pues te encuentras solo y te encuentras en situaciones difíciles y ese mismo sentimiento con el que luchaste en la niñez, lo vuelves a hacer aquí, la lucha, pero aún más grande. Entonces,
Claro, el problema quizás se vuelva un poco más grande y cómo podés estabilizar estas emociones. Es ahí yo creo que donde las personas necesitan apoyo profesional y muchas veces pues no lo buscan. Exacto, es correcto, Karina, lo dices muy bien. Cuando uno llega a Holanda, el problema se hace visible, se hace más grande, porque, por el cambio cultural, ¿no? Y a veces las personas no son muy conscientes de que con un poco de ayuda, eso le va a generar una mejora emocional, física y mental, lo que va a ayudar a que puedan trabajar mejor, sentirse mejor, en una mejoría de la calidad de vida increíble, ¿no? Con solamente invertir buscando una sesión de coaching, ¿no? Sí, y claro, que es que el coaching te enseña como no enfocarte en el problema, sino en las soluciones del problema. Pero muchas personas pues no sabemos, no tenemos esas directrices o nos han cognitivamente estructurado para otro tipo de situaciones y en nuestra cabeza solo cabe como enfocarnos en el problema, el problema, el problema y tener a una persona que te ayude a salir de eso y ver la realidad desde otras perspectivas, pues creo que ayuda bastante en este camino. Sí, lo que pasa, lo que yo veo en mis clientes que vienen es que muchos tienen temor, tienen miedo a lo que se puedan encontrar. Eh, para tratar estos temas hay que tener mucho amor a sí mismo, compasión a nuestro proceso, a lo que se nos presenta, en lo que la vida nos quiere mostrar en este proceso de migración. Y también hay que tener el valor de querer ver qué es lo que nos está bloqueando, ¿no? ¿Qué es lo que está, cuál es la piedra que está en nuestro camino que hace que no nos sintamos cómodos en este proceso migratorio, ¿no? Porque independiente que sea Holanda, si tenemos este problema, lo vamos a llevar a Holanda, Japón, China, a donde sea. Me acuerdo de algo que alguien me decía pues, hace años. Y hay un dicho en Honduras, bueno, no sé si es hondureño realmente, pero lo he escuchado en Honduras. Es, los trapos sucios se lavan en casa o los trastes los lavas en la casa también, ¿no? Es como, si no has logrado lavar eso en tu casa, siempre vas a andar cargando esos trapos sucios todo el tiempo en esa maleta, a donde quiera que tú vayas. Y al final van a ser siempre tus trapos sucios, o sea, no de nadie más. El asunto es empezar a lavar esos trapos sucios. Sí, correcto. Y además, la cultura latinoamericana, ¿no? Nos ha enseñado también a que, como dicen en Perú, los trapos se limpian en casa. Los trapos se lavan en casa, ¿no? Pero eso nos ha generado, y me incluyo yo misma, es que hace que nos declaremos muy fuertes, muy autosuficientes. No, todo está bien conmigo, yo estoy bien, pero dentro tenemos ese sentimiento de inseguridad que no nos ayuda en un proceso de integración, que no nos puede ayudar en un proceso de integración en Holanda, ¿no? Que de raíz, creo yo, vino de nuestra niñez, ¿no? Y como tú lo dices muy bien, se hizo más grande cuando se emigró, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, en nuestra cultura, hay mucho de la cultura española también, ¿no? Entonces, muchas de las personas que, por ejemplo, bueno, esto es un poco de cambiar el tema, pero creo que también va por la misma dirección. Muchas de las personas que emigran dicen, cuando emigré a España o cuando migro a España, es diferente, me siento más cómoda, me siento bien. Pero tú hablas, por ejemplo, con una persona que emigra de, no sé, de Perú a Japón, o a Taiwán, por ejemplo, de Honduras emigraban muchas personas a Taiwán, tenía amigas en Taiwán y hablaba con ellas y me decía, es que es tan diferente, es que cuesta tanto adaptarse y son como dos culturas totalmente diferentes. Y por ejemplo, lo mismo pasa cuando emigras a Holanda, ¿no? Cuando ves los roles de las personas, por ejemplo, familiares o las creencias familiares, o también ves
el tema de la personalidad, el tema del lenguaje. Entonces, todas esas cosas tan diferentes, pues obviamente van a marcar ese miedo que tú decías y ese trauma en la personalidad, sobre todo si ya de por sí cuando estaba pequeño el niño o la niña ya tenía un miedo, ya se sentía inseguro porque papá y mamá nunca los cuidó, o también había esa situación de yo no soy suficiente, yo no valgo la pena, y claro, llegas aquí y te encuentras con todo esto y decís por dónde empiezo. Y claro, lo primero que hace nuestro inconsciente es jugárnosla, ¿no? Ahí viene el déjà vu. Y los mecanismos de protección, ¿no? Yeah. Los automecanismos de protección que hemos creado para no sentir dolor, ¿no? Y por ahí, pues entonces nos convertimos también en personas que, como tú dices, yo me las puedo sola, pero me pongo esta coraza y bueno, no trabajo lo que realmente surge en mí, sino que empiezo a actuar de diferentes formas y quizás de una forma no grata para otras personas, ¿no? Podría ser también. Claro, claro, porque estos temas, en el caso concreto de cuando estás migrando, no nos ocurren conflictos, ¿no? Con nuestros colegas, con nuestros jefes, con nuestras amistades, ¿no? Con nuestros vecinos. Tú sabes que Holanda es un país que socialmente es muy activo, ¿no? Los vecinos acá hablan del control social, ¿no? Muchos de estos temas que los llevamos inconscientemente se generan o se muestran o relucen a través de los conflictos que se generan, los conflictos interpersonales laborales o amicales, ¿no? O con la familia, ¿no? O sea, así empiezan a reducir, ¿no? Por ejemplo, en los temas de adaptación, ¿no? Cuando se sufre de una ligera depresión, en el invierno acá, ¿no? Es el cambio de clima, ¿no? O sea, todos conocemos conocemos la depresión invernal, ¿no? Que no estamos acostumbrados, que hay que saber sobrellevarla, ¿no? Pero hay puntos, ¿no? Y creo que es estar alerta a ver esos puntos, a sentirlos y pedir ayuda, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que invito a la gente a romper esa barrera de autosuficiencia y pedir ayuda, ¿no? A través del coaching, hay varios coaches en Holanda que son hispanohablantes, ¿no? Pedir la ayuda, ¿no? Porque da una pena ver a gente que viene, inmigra, trabaja, hay muchas posiciones, Holanda es un país muy rico, hay mucho trabajo, pero la gente después de un año se va. Nunca se adaptaron. Nunca se adaptaron, ¿no? Y perdieron la oportunidad porque ni siquiera pidieron ayuda. Pero hay muchas posibilidades, ¿no? Al no pedir ayuda, ellos mismos se cortan las posibilidades. Y al pedir ayuda, se abre una gama de posibilidades. Y con respecto a, bueno, ya pido ayuda, empiezo este proyecto de vida, a la energía que fluye, por ejemplo, tú decías, Holanda es un país rico, te ofrece oportunidades. Y con respecto a esa energía que fluye en las personas, ¿cómo lo ves tú a través de tu coaching, por ejemplo? O sea, ¿qué has logrado identificar a lo largo de todos estos años? Porque yo sé que también has trabajado bastante con holandeses. ¿Cómo fluye esta energía, por ejemplo, entre latinos o entre españoles o entre holandeses? Los españoles es otro diferente tipo de personalidad si comparas con los latinos, ¿no? Eso es importante señalar, ¿no? Los españoles
vienen de Europa, ¿no? Son europeos y es otra la cultura, ¿no? Ellos se podría decir que en el tema de adaptación tienen un plus, porque es más fácil, ¿no? Porque si bien, o sea, en una hora ya estás en tu país. Para gente que viene de Latinoamérica, o sea, tienes que agarrar un avión y por lo menos necesitas 8 a 9 horas para viajar, ¿no? Los costos, ¿no? Entonces, para los españoles la problemática es diferente, la temática es diferente. Muchos españoles, por un tema económico, de los problemas económicos que está afrontando en este país, España, tienen que venirse a Holanda, ¿no? No hay otra solución. Y vienen muchos a hacer trabajos, pues, que en su país no lo hacían, ¿no? Vienen a las fábricas o vienen a hacer trabajos que los holandeses de por sí no quieren hacer, ¿no? Pero también hay varios españoles capacitados que vienen a buenas empresas acá en Holanda, y a ellos es más bien es la invitación, porque si bien Holanda te ofrece posibilidades, es trabajar, ¿no? Eso es algo muy importante, ¿no? Dividir la población migratoria, los españoles y los latinoamericanos. Y la temática es diferente, para mí, ¿no? Y cuando decías qué es lo que... El éxito de un trayecto de coaching, para mí, es la misma entre los holandeses y los españoles o latinoamericanos. Es abrirse y hacer contacto con su corazón para encontrar realmente qué es lo que nos está pasando. Comienzo mis clases de coaching invitando a los clientes a cerrar los ojos, respirar profundamente y hacer contacto con tu ser interno, ¿no? Y realmente ahí encontrar todas las respuestas a las preguntas que tienen, ¿no? Meditar un poco acerca de lo que hay dentro de ti, ¿no? Claro. De lo que quieres. Sí, como te decía, ¿no? A veces, y yo también lo he experimentado, ¿no? Yo vivo 20 años en Holanda y me viene con el chip de tengo que hacer esto, tengo que hacer éxito, viene con el chip de éxito. Cada quien tiene su definición de éxito y cada quien nos venimos con nuestro propio chip de cómo nos educaron, en qué casa vivimos, quiénes fuimos, ¿no? Cómo nos educaron. Y es acá pues que, como yo te decía, la mayor recomendación que puedo hacer es siente en tu corazón lo que realmente quieres hacer, ¿no? Y yo vivo la vida desde mi corazón y no desde qué espera la sociedad, qué espera mi familia, qué espera mis hijos, qué espera mi esposo. Obviamente que hubo un tiempo en mi vida que lo vivía así, ¿no? Pero es todo un proceso, ¿no? Pero en un trayecto de coaching puedes trabajar, la persona puede trabajar inmediatamente, ¡pum! ¿Dónde está la herida? Y la clave es abrirse. ¿Dónde está la herida? ¿Qué pasó? Ok, vamos a la herida, la siento, la llevo a mi corazón, la transformo con el amor que en esencia somos y se transforma la energía. Y da espacio a poder ser quienes somos, ¿no? El idioma no va a cambiar, la cultura no va a cambiar. Quienes vamos a dar paso somos nosotros mismos dentro de nosotros mismos. Nosotros quien tenemos que cambiar para que el mundo cambie. Claro, ¿no? Aunque nosotros somos buenos como somos, lo que pasa es que como hemos sido, que tú y yo, y casi todos, hemos sido creados por normas de la sociedad, que teníamos que ir a la universidad, que teníamos que hacer una carrera. Yo me tuve que ir a la universidad, tuve que hacer una carrera de contabilidad y después hay espacio para qué realmente quieres hacer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y cuando tú veniste hace 20 años acá. Sí, hace más de 20 años. Más de 20 años. Y cuando llegaste acá,
para ti, ¿cuál fue como lo primero que dijiste, wow, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo voy a empezar a trabajar esto? ¿Qué fue la gran diferencia que encontraste entre tu país, entre latinos y Holanda y holandeses? Bueno, a veces yo me vine con una visa de pareja, ¿no? Mi esposo es holandés, me trajo a Holanda, me invitó a vivir a Holanda, tuve que romper la mentalidad peruana porque vine con la visa de pareja, o sea, no estás casada, ¿no? En un país tradicional, te estoy hablando de hace 22 años, no le podía decir a mi papá, me voy a ir a Holanda a vivir con mi novio, ¿no? Imposible, ¿no? Ahora, gracias a Dios, eso es un poquito normal, ¿no? Estás más abierto, ¿no? Cuando me vine a Holanda, tuve la gran oportunidad de estudiar el holandés full time, ¿no? En ese entonces nos ponían en grupos y nuestros diplomas de nuestro país era la puerta para las posibilidades de estudiar holandés. Entonces, yo estudié en la Universidad de Contabilidad en mi país y eso me ayudó a meterme en un curso intensivo del holandés y eso hizo que se me abrieran las puertas o que yo me abriera las puertas para una carrera profesional dentro de Holanda. Asimismo, en mi salón de clases éramos 20 personas y 15 nacionalidades, ¿no? ¿Y qué había en ese tiempo en tus clases? Porque ahora mismo yo también estoy en mi curso y solo vemos dos, bueno, hay una persona que es de Estados Unidos, Honduras, y la mayoría pues son de Siria o Afganistán. Entonces veo que hay bastante personas o un grupo bastante grande de personas más de esa área que quizás latinos. Bueno, al menos en mi área, ¿no? En tu ciudad. En mi ciudad. Bueno, cuando yo vine a Holanda, tuve la oportunidad de llegar a una ciudad estudiantil, entonces, y una ciudad estudiantil internacional. Entonces, ¿qué hacía? Que a esa ciudad, ¿no? Como era la universidad de agricultura, de naturaleza, ¿no? La gente tiene que ir a hacer prácticas profesionales a la selva y tienen que ir a Latinoamérica. Entonces hay mucho, en mi salón habían colombianos, mexicanos, salvadoreños, ecuatorianos. Había bastante diversidad, entonces. Sí, y todos, porque la mayoría tenía una pareja que estudiaba en la universidad. Y de por sí, el grupo, el salón, eran gente que venían de su país, así como yo, con un título universitario. Entonces teníamos muchas posibilidades. Pero, regresando a los temas de los temas que somos invitados a tratar cuando hacemos un proceso de migratorio, yo me di cuenta que en mi clase, justo cuando me preguntabas, llegar a Holanda y retomar tu carrera profesional y triunfar, por decirlo así, profesionalmente, es un camino de valientes, creo yo, y sobre todo es un camino de gente que confía fiel en que le va a ir bien en la vida. Y que también es disciplinado, quería yo. Sí. Porque la motivación va... Sí. Pero ese creer, ¿no? Que te va a ir bien y creer y ser fanático y yo lo voy a lograr, te ayuda a ser disciplinado, a hacer lo que tengas que hacer, a subir la montaña que tengas que subir ¿no? Pero yo también yo recuerdo mucho el caso en nuestro caso eran muchas mujeres, ¿no? De los 20 alumnos, creo que 18 éramos mujeres y 2 eran hombres.
yo vengo de Perú. Mi acento para hablar el holandés siempre lo tuve, ¿no? A mí me dicen aquí en Holanda que sueno como máxima, ¿no? Y ya me parece un muy buen piropo. Pero yo sí vi mujeres, compañeras de estudio, que ellas hablaban y dominaban el idioma mucho mejor que yo. Pero la diferencia entre ellas y yo era que yo creía fielmente o tenía el sueño muy presente de volver a tomar mi carrera profesional. Claro, es que tú dices, me imagino, un análisis de mercado y dijiste, bueno, estaba aquí en Perú, pero ahora estoy en este nivel y tengo que hacer esto para llegar al nivel que estaba quizás en Perú o mejor aún, porque estás en Holanda y obviamente te van a pagar mejor, tu nivel educativo va a ser mejor, económico mejor. Correcto. Vale la pena el tiempo y la inversión. Correcto. Pero en mi salón de clase, por ejemplo, todos estaban en la misma situación. O sea, todos venían de... En ese entonces te categorizaban por nivel de educación en tu país de origen. Entonces en mi salón eran todos universitarios con PhD, o sea... Personas altamente calificadas, ¿no? Pero el tema de la inseguridad personal nos jugó muchas pasadas, ¿no? Okay. Porque las personas capacitadas y que hablaban el holandés muy bien se quedaron atrás porque se sentían inseguras. Esa es mi hipótesis. Mira, qué interesante. O sea, el éxito, mira, a mí me encanta este tema del éxito. Soy fan de andar siguiendo todos los podcasts y de todo esto de cómo lograr tener éxito. Leo bastantes libros. ¿Verdad? Y he leído bastante acerca de que la confianza, la motivación y la disciplina es lo que te lleva al éxito. Eso define tu éxito. Por supuesto. Y tener claro cuáles son tus objetivos de vida, porque si no lo tienes claro, entonces yo siempre digo esto, quizás algunas personas me van a escuchar y se van a recordar, pero yo hace un tiempo, no sé si fue que lo leí y lo escuché, era como, ¿qué pasa si un barco se tira al mar y anda a la deriva y no sabe qué dirección va? Nunca llega a su destino. Entonces, si tienes un destino, si sabes cuál es la meta, es más fácil. O sea, el barco sabe que tiene 2 horas y que va a llegar a donde tiene que llegar. Pero si no la tienes, entonces vas a andar toda la vida dando vueltas en el mar. El mar es demasiado grande. Así nos pasa muchas veces a nosotros. O sea, y esa es una de las cosas que, por ejemplo, cuando yo hago talleres o cosas así, siempre se las digo a las personas. O sea, si no tienen metas claras, es muy difícil que puedan lograr algo en la vida. Pero no todas las personas lo tienen claro. Sí, comparto tu visión, tu forma de pensar. Bueno, yo ya tengo 46 años, ¿no? Vine a los 26, 27 años acá a Holanda. Y bueno, yo estoy casada, tengo ya 2 hijos, muchos años de experiencia laboral. Ahora trabajo como autónomo, ¿no? Ajá. Soy autónoma. Creo que hay muchas etapas en la vida. Y creo que no hay ningún problema o más bien es un proceso importante cuando todavía no tenemos claras las metas. Porque en ese proceso es que somos invitados por la vida a decir, Violeta, a ver, ven para acá, ¿no? Entonces ahí es cuando nos llaman, ¿no? Nuestros clientes, ¿no? Violeta, quiero una sesión de coaching, porque ¿sabes qué? Ahorita no tengo definido a dónde quiero ir, ¿no? Puede pasar. Ahí es donde buscas la ayuda. Ahí es donde buscan la ayuda, ¿no? Ahí es donde buscan los clientes. ¿Qué pasa? Hay clientes que siempre cuando me dicen, ¿sabes qué? Mis clientes vienen a través de recomendados, ¿no? ¿Qué pasa? Están bloqueados, no pueden seguir. Y hay algo que te bloquea y ahí es el momento en que nos volvemos a replantear nuestros objetivos y nuestras metas.
Y obviamente en el transcurso de la vida hay momentos de replanteación, ¿no? Por ejemplo, un trabajo nuevo, o un despido, o tener hijos, una nueva pareja, ¿no? Son diferentes, ¿no? La pérdida de un ser querido, de un padre, de una madre. Esos momentos también yo invito mucho, ¿no? Y repito la invitación a la gente que en los momentos en que no sabemos, no tenemos claros nuestros objetivos, buscar el apoyo, ¿no? Porque al buscar el apoyo podemos ayudar a las personas rápidamente en mostrar la paleta de opciones, ¿no? Porque siempre, yo creo, y así vivo, siempre tenemos las opciones, siempre. Totalmente de acuerdo. Siempre tenemos opciones, pero a veces no las podemos ver por determinadas situaciones, ¿no? Y para eso es nuestro trabajo como coach. Totalmente de acuerdo. Y eso que decías es cierto. Muchas veces, por ejemplo, cuando pasa esto de tengo la meta definida, pero pasó algo, un fracaso. Podemos llamarle fracaso a me despidieron al trabajo, o bueno, incluso hasta la muerte de un ser querido. Que pensamos, bueno, se murió mi esposo, tenía 3 años de casada y ahora pues ya no me voy a volver a casar en la vida, ¿no? Y generalizamos esta idea y pensamos ya nada va a funcionar. Entonces ahí es donde volver a replantearse cuáles serían los nuevos objetivos. Pero también creo que sí es importante mencionar que cada quien tiene su tiempo y su proceso, que obviamente hay que aprender a respetar. Absolutamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Es algo que yo les digo a mis clientes, ¿no? Ellos vienen acá y yo les digo, es tu proceso, va a tu tiempo, a tu velocidad, tocamos el tema que tú necesitas, pero ojo que hay algunos momentos en que uno siente cuando la persona viene y siente es un rechazo, ¿no? O un temor, ¿no? Que ahí es cuando quiere bajarse del bote, ¿no? Pero ahí es cuando es la tarea del coach de decirle, sigue confiando, ¿no? Sigue confiando y sigue, porque en esos momentos cuando tenemos el miedo, cuando sentimos miedo de encontrar algo, ese es el momento más productivo y fértil. Es el momento en que la tierra está lista para que pongas la semilla para florecer. En ese momento en que no sabemos qué hacer y que tenemos miedo, o sea, ese es el momento más fértil para saber qué semilla tienes que plantar. O sea, el miedo y el dolor pueden ser la puerta para un nuevo amanecer. Mire que cuando hablas de este miedo me acuerda a esto de, bueno, hago una reflexión hacia atrás también en la pregunta que me llenó de curiosidades. Cuando llegaste y miraste el tema de la cultura, de las relaciones, las personas diferentes, por ejemplo, laboralmente también me imagino que hubieron diferencias culturales, me imagino que tuviste este miedo. Sí, correcto. Cuéntanos un poco de esta experiencia y cómo lo lograste superar. Bueno, es un shock, ¿no? Comenzando por ahí. Es un shock, antes que se me vaya, porque justo lo has dicho muy bien, ¿no? Yo por el idioma también me sentí insegura, ¿no? De un momento a otro me sorprendieron sentimientos que no los conocía, ¿no? O que los tenía muy guardados, ¿no? Lo que me decimos, cuando se viene a Holanda, se pone una lupa, o sea, los problemas que cargamos, se pone una lupa y todo se hace visible, ¿no? Yo vine a vivir a un corredor de estudiantes totalmente holandeses y yo era la única extranjera con otra chica de Tailandia. Todos hablaban holandés, obviamente los holandeses son muy, muy correctos,
Son directos, pero son muy amables. Se habla en inglés, pero en un momento ya no pueden hablar siempre el inglés. Entonces sucede mucho que cuando uno no domina el idioma se siente inseguro, ¿no? Y yo tenía mi pareja, en ese entonces mi esposo, ¿no? Y él me ayudaba, ¿no? Pero el sentimiento de inseguridad, de sentirme pequeña, ¿no? Por no entender, o sea, de las cosas simples, ir al supermercado, comprar el queso que siempre quería, comía en mi país, en el aspecto laboral, yo hice pasos muy rápidos. Yo me vine con el chip de mi país, ¿no? Como tú dijiste, con los objetivos muy claros, ¿no? O sea, yo vengo acá y quiero un trabajo al mismo nivel de mi país, ¿no? Yo trabajaba en una firma de auditoría una de las Big Four, que llaman, ¿no? Las grandes, y tenía un buen nivel profesional allá para mi edad, ¿no? Tenía mucho futuro, y yo lloraba acá en Holanda, no por mi familia, lloraba por mi carrera, ¿no? Tengo que serlo muy sincero. Yo fui muy independiente, pero es un choque cultural muy fuerte. Los holandeses son muy directos en el trabajo. Los diplomas, o sea, yo los convalidé, eso me ayudó mucho. O sea, acá los diplomas los valoran como oro, ¿no? Hay que convalidar. Entre más estudios, más oportunidades. Exacto, ¿no? Hay que convalidar los diplomas y eso me abrió las puertas a aprender alemán, pero mis pasos fueron muy rápidos. O sea, en mi tema, yo me considero una mujer exitosa en la vida, no por mi cuenta bancaria, no por mi carrera, sino en la forma que en este momento vivo mi vida, ¿no? Y me refiero a que yo vivo mi vida ahora porque vivo con mi corazón, mi compás, mi brújula es mi corazón. En este tiempo me replanteé todos mis objetivos, ¿no? He tenido momentos en que los he replanteado. Regresando al tema cuando miré, tienes que tener un mindset y una capacidad mental muy fuerte para no sentirte menos. Y si te sientes menos, tienes que buscar la ayuda para seguir este camino. Yo en un periodo de 2 años salté rápidamente a trabajos, desde por la agencia de trabajos hasta contratos por 1 año, hasta un contrato definido. Tenía 2 años y medio aquí en Holanda y me habían ofrecido, llegué después de 2 años y medio en Holanda, de tener un contrato permanente en una organización del Estado con unos beneficios financieros y profesionales que yo no lo podía creer. O sea, en mi caso, tenía mis objetivos tan claros y los alcancé, pero la velocidad fue tan rápida que no me dejó tiempo para trabajar algunas cosas, como mi inseguridad. ¿Y qué pasó en mi tema? Cuando yo estuve en el tema laboral, ahí empezaron a salir. Claro. Y empiezan los conflictos que tú decías antes. Por ejemplo, escuchaba mucho como el tema de que las personas ya aquí empiezan a tener conflictos con sus compañeros de trabajo, con la familia del novio, y que no saben cómo manejar estos conflictos. Y dicen, no, es tema de cultura, es tema de que la otra persona es fría, es tema de que la otra persona es así. Y yo, ¿qué hay en nosotros también? O sea, ¿cómo manejas tu situación de tu forma? O sea, ¿qué pasa contigo? Que es la pregunta que quizás no nos hacemos. Claro, es que siempre lo más fácil es echarle la culpa al otro, ¿no? O sea, ese es un mecanismo de protección, ¿no? Yo Violeta no tengo culpa, yo no he hecho nada, ¿no? Es mi colega, es mi suegra, es mi suegro, es mi esposo, es el vecino, ¿no? Y a mí la vida me invitó, ¿no? A ver esos temas cuando nacieron mis hijos. Cuando nació el segundo hijo, lo que le llaman aquí en Holanda un burn-out, un surmenage, ¿cómo le dicen en español, perdón? ¿Tuviste como una depresión postparto o un estrés?
severo, podría ser. No, tuve un estrés severo, pero se dedicó a que aquí en Holanda, ahorita no me sale la palabra en holandés, en español, te quemas. Sí, el estrés. Sí. El estrés, Ujú. llegué a un nivel tan elevado de estrés, ¿no? Ujú. Porque, ¿por qué, no? Ujú. Porque me cerré tanto en mis objetivos, ¿no? Que no escuché mi cuerpo, no escuché mis sentimientos, y eso me generó un estrés tan fuerte que... Ya, claro. O sea, te dedicaste a los objetivos y dejaste de lado tu conciencia interna, por así decirlo. Es como No escuché, bloqueaste las emociones. exacto, bloqueé las emociones y bloqueé mi cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo también te habla. Ujú. O sea, no solamente son las emociones, sino que es el cuerpo que también te habla. Sí, por eso uno generalmente se enferma y no sabe a veces por qué. Y por ahí viene el tema de la bioneuroemoción ahora mismo con esto, de que se ha visto bastante que cada enfermedad representa emocionalmente, físicamente, lo que tu cuerpo, lo que emocionalmente quieres decir, tu cuerpo lo representa corporalmente. Bueno. Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también coincido en esa forma de pensar, ¿no? O sea, si me duele la rodilla tiene un significado, si me duele la espalda, o es arriba o abajo, es todo un significado, ¿no? Y por ahí en el tema del mindfulness y también Exacto. como tener un tiempo contigo mismo para saber por qué estoy sintiendo esto, por qué me duele aquí, qué pasa con mi cuerpo, que también a veces lo pasamos de lado y tampoco es tan bueno como solo producir, sino como que tiene que haber un equilibrio entre todo, ¿no? Sí, pero y ahí regreso al tema, es importante tener los objetivos claros. Eh, en mi caso, yo, yo he sido una persona con los objetivos muy claros, con, con una visión sana que se convirtió en una ambición que al final me dio una mala pasada, ¿no? Ahí fue un momento que me tomé después, me enfermé, me tomé mi año sabatical, ¿no? Decidí escoger por mí y tomé un año sabatical, y en ese año sabatical yo me reformulé mis objetivos, ¿no? La vida me invitó a través de una enfermedad, ¿no? O sea, la vida te invita a través de una enfermedad, de un despido, de la muerte de un ser querido, de diferentes formas, la vida nos habla, ¿no? Sí, totalmente. Y ahí es cuando y en ese año de sabatical es que me vuelvo a plantear las cosas, ¿no? Mira qué interesante, y aquí voy a caer en otro tema quizá, pero es como procesar un poco lo que hablábamos antes, que tú decías, muchas personas quizás no tienen claro y luego tampoco trabajan en sí mismas, ¿no? Es como esta combinación. Y de alguna manera como que es más fácil vivir como en el estado víctima, de echar la culpa al otro, y quizás, lo que tú decías, entre una variante y otra, el tema de la motivación, de saber que vas a llegar a donde tú quieres, también produce como malestar quizás entre los mismos latinos, ¿no? Porque es como, porque esta se cree que va a llegar ahí, o qué está pasando con ella, ¿no? Y empezás a hacer esta culpa de, no, es esa que se cree, o es aquella que me mira mal, o es el jefe que no sabe cómo decir las cosas. Y qué bonito, o sea, que tú llegaste a ese punto de autoanálisis, de darte ese año y decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué hay en mi interior? Y creo que ese es el punto donde empezamos a ver las cosas desde otras perspectivas. Y también nos hace como el cambio, ¿no? Y que ahora justamente trabajes en eso mismo con las personas, porque ya lo viviste. O sea, qué mejor maestro que alguien que ya ha vivido una situación de estas.
Sí, y eso es algo que yo aprendí yo comencé mi carrera del coaching en el año 2015, y algo que el primer día aprendí, uno puede ayudar al otro hasta el nivel que uno mismo está. Nadie puede salvar si no se salva a sí mismo. Claro, ¿no? Si no está en la posibilidad de salvarse a sí mismo, ¿no? Si yo no sé nadar, yo no voy a poder salvar a mi hijo del agua, ¿no? Del mar. Sí. Tengo que aprender a nadar para yo poder salvarlo a él. Total. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué recomendaciones o dónde te podemos contactar para que la gente sepa si hay alguna página web o, bueno, el número de teléfono que te puedan contactar, y qué recomendaciones les das a todas las personas que nos están viendo? Bueno, sobre todo gracias por la invitación a esta entrevista. Mi invitación a todas las personas que nos están viendo, independientemente del país donde se encuentren, yo les recomiendo de corazón invertir en uno mismo. Invertir acá adentro, ¿no? Atreverse a seguir a nuestro corazón. Yo tengo las cuatro patas de mi mesa, como digo, de mi vida, es aprender, atreverme a seguir mi corazón, comer sano, tener contacto con la naturaleza y meditar. Esas son mis cuatro patas de mi mesa que me ayudan a vivir, ¿no? Y atrévanse a hacer contacto con sus emociones, con su corazón. En esencia, somos energía y amor. No tenemos nada malo. No somos malos. Son las creencias que cargamos. Mi invitación es a trabajar e invertir en sí mismo para no cargar una herencia que no es nuestra. Y eso nos ayudará a criar hijos libres. Y bueno, me encuentras a través de mi página web, es violetaseijas.nl, supongo que capaz abajo lo puedes poner. Sí. Y bueno, aquí en Holanda, en mi página web puedes encontrar mi número de teléfono también, email. Y bueno, gracias por la entrevista, ¿no? Y sobre todo generar ese granito de energía positiva y de motivación a la gente que nos ve, ¿no, Karina? Porque en la vida podemos tener de todo, pero nuestra única fortaleza la tenemos adentro. Y en esa fortaleza es la mayor inversión que podemos hacer. Y todo viene por añadidura, ¿no? Sí, trabajar también nuestro espíritu, ¿no? Sí. Porque creo que muchas veces lo dejamos de lado. Sí, como digo, yo trabajo en cuerpo, corazón, cabeza, corazón, cuerpo y alma, ¿no? O sea, tiene que ser integral. Ajá. Es integral. Tiene que ser integral.